Bienvenidos a su canal Historia Bíblica y más. Hoy venimos con una pregunta y más que una pregunta es una inquietud que ha estado surgiendo desde hace ya varios años y vamos a tratar de responderla y vamos a tratar de explicarla aquí en este video. Y la pregunta es, ¿sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios? Los que han tenido la oportunidad maravillosa de poder leer el Antiguo Testamento en la Biblia, podemos ver todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel allí en el desierto. Si comenzamos a leer la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac, a Jacob y a toda su generación, leemos y nos damos cuenta claramente que Israel era aquel pueblo escogido de parte de Dios. Era aquel pueblo que Dios había escogido para glorificar su nombre, para darse a conocer a este mundo a través de aquel pueblo y a través de todas las cosas que en un futuro iba a hacer con cada uno de ellos. Podemos ver cómo Dios los introdujo en la tierra que le prometió. Podemos ver todas las maravillas que Dios hizo con aquel pueblo que Él escogió para sí, lo escogió como su pueblo y para ellos Él era su único Dios. Todos sabemos que con la llegada de Jesús y su muerte se firmó un nuevo pacto. Este nuevo pacto significaba algo muy grande que trascendía más allá de simplemente un pueblo escogido. Trascendía mucho más allá, algo que lamentablemente en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, las personas que vivían allí no lo podían entender, ya que este plan de Dios trascendía más allá que un simple pueblo escogido, trascendía ya a la humanidad. Y es lógico, ya que va a haber un nuevo pacto, vamos a incluir a toda la humanidad porque la humanidad es mi creación, esta es mi creación, por lo tanto tiene que tener el mismo acceso que tienen el pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo se planteó esto? Todos sabemos que el hombre primitivo, Adán y Eva, fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, por lo tanto, desde el principio de la creación siempre hubo un plan para toda la humanidad, pero Dios tenía que escoger un pueblo por el cual iban a ser salvos toda la humanidad. Por lo tanto, escogió este pueblo, escogió a Israel, le dio aquella promesa a Abraham, porque sabía que de ahí, de ese pueblo, iban a ser su hijo, su linaje. Y con el pacto que se iba a sellar en la cruz, con este maravilloso plan, ya iba a romper todas las expectativas que muchísimas personas en aquel tiempo no entendían. Por eso surge este nuevo pacto. ¿Y cómo funciona esto? ¿Quién es el pueblo escogido de Dios ahora? Todo aquel que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pertenece al pueblo escogido de Dios. Como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya no hay barrera, ya no hay cortinas que separen al Dios del pueblo. Ya no simplemente existe lo que es el pueblo de Israel escogido de Dios. No, ya todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador pertenece ya al pueblo escogido de Dios. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que tú eres de un país de Latinoamérica y quieres ingresar a los Estados Unidos o a otra nación, pero en este caso vamos a utilizar a los Estados Unidos. Al momento que tú ingresas a los Estados Unidos y te haces ciudadano americano, tú comienzas a tener los mismos requisitos que las personas nativas de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que al nosotros aceptar a Jesucristo, nosotros comenzamos a tener los mismos requisitos que el pueblo que Él escogió en sí. A través de la sangre de Jesucristo, a través del pacto sellado en la cruz, dice que si tú aceptas a Jesucristo, tú perteneces al pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, todas las historias que nosotros leímos en el Antiguo Testamento, todas las cosas que Dios hizo por su pueblo escogido, cómo luchaba, cómo lo bendecía, cómo cuando no tenía alimento le daba alimento, ya nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo escogido, por lo tanto, compartimos esos requisitos. Nosotros podemos experimentar esto de ser parte del pueblo escogido de Dios. Comenzamos a experimentar cómo Dios opera en nuestras vidas, cómo Dios pelea nuestra batalla, cómo Dios nos suple cuando no hay nada.
Y a partir de ahí comenzamos a experimentar esto de ser el pueblo escogido de Dios. Recordemos que hay una sola sangre y es la sangre de Jesucristo. Todo el que está cubierto por esa sangre es pueblo escogido de Dios. Todo el que está cubierto por esa sangre pertenece al pueblo escogido, ya es hijo de Dios. Por lo tanto, yo puedo estar cubierto por la sangre de Jesucristo, y si alguien lejos de donde yo estoy ahora mismo está cubierto con la sangre de Jesucristo, somos el mismo pueblo, pertenecemos a el pueblo escogido de Dios y somos hermanos por la fe y espiritualmente. Entonces, ¿sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios? Sí, sigue siendo el pueblo escogido, pero ya la cortina se rasgó. Ya la cortina no existe, ya no hay parámetros, ya cualquier persona de cualquier nación que acepte a Jesucristo formará parte de lo que es el pueblo escogido de Dios. Toda la profecía que hay en Apocalipsis que siempre menciona al pueblo escogido, muchos de nosotros quizás cuando no conocíamos esto, pensábamos que simplemente eran Israel, simplemente eran aquella persona que se iban a cumplir la profecía, pero no. Nosotros somos parte ahora del pueblo escogido de Dios. Todos los requisitos, todo lo que vaya a pasar con el pueblo escogido de Dios, nosotros también estamos ahí. Nosotros también ahí estaremos presentes porque somos pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, aquella persona que vive en el Antiguo Testamento pensando que solamente Israel es el pueblo escogido de Dios, pues no. Si tú crees en el Señor, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, si tú aceptas al Señor en tu corazón, tú eres el pueblo escogido por el cual Él murió en aquella cruz. Espero que este video sirva de bendición para su vida y entendimiento. No olviden suscribirse, darle like si les gustó, dislike si no les gustó y comentar las próximas historias, curiosidades que queremos ver por aquí, por el canal. Así que nos vemos en el próximo video.